Estamos transmitiendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felices fiestas para todos. Vamos a esperar un ratito que se vayan conectando. Intenté varias veces y se me complicó. Como dicen en los canales de televisión, por problemas técnicos ajenos al canal. Estoy verificando, un segundito. Ahora esperamos que entre un poquito de gente. Hay un usuario. Está conectando, parece. Ahora. 6 usuarios conectados. Hola Mario, saludazo amigo. Alberto, Entre Ríos, espectáculo, ¿cómo pasaron las fiestas? Bueno, intenté conectarme como 3 o 4 veces y no sé qué problema tenía el celu, porque yo lo hago con celular, y no me conectaba. Así que bueno, ahora la 14ª es la vencida. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso ya lo dije, pero no sé si salió. Felices fiestas para todos. Les agradezco por estar, por seguir el canal. Y podemos charlar un ratito del tema que quieran. ¿Qué les pareció el año en materia de defensa, la gestión de defensa del nuevo gobierno? 8 usuarios conectados. Saludos a todos, vayan poniendo de dónde son. Suscríbanse. Quiero llegar a los 9.000 porque ese 8.000 y pico ya me tiene cansadísimo. 14 usuarios conectados, un espectáculo. Vayan poniendo dónde son, vamos. Pónganle ganas. Pongámosle ganas. Mario, ¿te pareció bueno la gestión de este año? Y ya con los F-16 ya es un buen año. Ya con los F-16 los hurones están viniendo a cuentagotas. Parece que a medida que los van pagando van viniendo. Vino uno hace poco. Ya ahora perdí la cuenta, la verdad. Creo que van 7, 6 o 7. Faltarían, bueno, para completar los 12. 16, 20 usuarios conectados, un espectáculo. Hay que ver si también priorizan comprar los 12 hurón. No olvidemos que los hurón era una gestión del gobierno anterior. Hay que ver si esta gestión del Ministerio de Defensa quiere tener tantos hurón. Pero bueno, tuvimos un año bastante movidito con noticias, bueno, empezando con los F-16, que ya llegó el número 25, lo están armando y acondicionando para que los técnicos y mecánicos practiquen. Parece que se firmó, se firmó la carta de intención para la compra de 3 submarinos Skorpen. Profusion, sí, auspicioso, la verdad que sí, puede hacer. Mario, 130 más unidades del 130 Hércules. Yo trataría de empezar a comprar, no sé, el Millennium brasilero o algún otro avión, ya el 130. No, Turbotrackers no tengo ninguna novedad. Aedo, Juancho, ¿cómo andás? Submarinos parece que son para más adelante. Sí, es una carta de intención. Lo que pasa es que siempre digo que las políticas de defensa se llaman política de defensa porque hay que entrar un poquito en política, pero sin tratar de no entrar mucho en política.
Me parece que hasta ahora este gobierno lo que dice lo cumple. O sea que si se firmó una carta de intención y esa carta de intención se materializa en un contrato, creería que es factible. Me imagino que debe estar analizado el presupuesto que necesitan para los submarinos y todo lo que, la logística y todo lo que conlleva. Tiene que seguir, espero que pongan en marcha nuestra fábrica. Fadea, sí, lo que pasa es que hay que ver, tendrían que, no sé, por lo menos seguir con el IA-100 para ver si tiene algún mercado, hay que ver, porque el IA-100 también quedó ahí medio stand-by. No, Seba, ¿cómo andás? Digan de dónde son, cómo pasan las fiestas también. Felices fiestas para los que recién entran. Indudable que no hay plata. Es indudable que no hay plata. Lo que pasa que si la plata del Ministerio de Defensa sigue yendo hacia el Ministerio de Defensa, lo que me imagino que están calculando es que en algún momento esa plata va a estar. Ahora no. Olvídate. Si estuviera la plata ya lo hubiéramos comprado, me imagino yo, porque están haciendo falta. Los 8x8 también se diluyó. No, es la prioridad del ejército los 8x8, así que se va a firmar. Seguramente van a ser los strikers norteamericanos. Yo veo muchos canales que tiran, viste, nombres y nombres. Está bien, necesitan... Hay muchos canales que veo que necesitan visitas. Pero bueno, van a ir por los strikers. Tal vez una tanda nuevita, una tanda de usaditos, algo así. ¿Tiene componentes británicos, Mario? Y bueno, habría que ver si se pueden cambiar porque tienen... Si se pueden cambiar por otro tipo de componentes. Los submarinos alemanes, Dani, es lo que teníamos. Son muy buenos los submarinos alemanes. Es más, los franceses, los Scorpiones, en un principio tenían algún problema que creo que lo solucionaron. Y el Scorpion que querría Argentina es el Scorpion en Volvet, que es como más avanzado que el Scorpion que conocemos. Turbotanques podrían volver a volar en febrero. Debe entregar las hélices ya inspeccionadas. Sí, un problema de hélices, seguramente los turbotrackers sí los tengamos volando en breve. Saludo de San Juan, la tierra del buen vino. Lorenzo Barquero. Un saludo grande a los sanjuaninos. Mendoza también tiene buenos vinos. Ancafayate también. Va en todos lados. Pero bueno, Mendoza y San Juan obviamente se distinguen por sus viñedos. Bueno, la gestión me parece bastante interesante este año, que bueno, tenemos lo que dijimos, los F-16, ya partiendo de esa base es muy bueno. Los helicópteros que ya se firmó para la compra de los 4 helicópteros, para uno por OPB. Después, bueno, la carta de intención de los Scorpiones. Los otros helicópteros para reemplazar a los Lama, que un Lama se cayó hace poquito, están pidiendo reemplazo. Tema A4AR, lo que yo pienso que no creo que le vayan a poner plata a la A4AR. Lo que estaría bueno los 4R mantenerlos en vuelo, pienso yo, porque cuando se compraron los A4AR se compraron con una aviónica similar a la del F-16 de ese momento. O sea, estarían buenos los biplazas de los A4AR para que del Pampa se pueda pasar al A4AR y del A4AR a los F-16. No sé qué opinan. Después, bueno, salió las horas de vuelo de la Fuerza Aérea Argentina, fueron levemente inferiores a la del año pasado, pero eso responde a que los A4AR no estuvieron volando durante gran parte del año. Y la Armada tuvo muchísimos más días de navegación. Los números ahora no me los acuerdo, pero era mucha diferencia. Soy sur del Corea. De Corea del Sur. Un gusto. Sí, los A4 siguen en tierra.
Yo creo que van a seguir en tierra, porque si no hay plata y hay que optimizar el presupuesto, vos imaginate que empezaron los trabajos ahora en la pista de Tandil. Ahí hay que poner plata, va a durar como un año y pico la reestructuración, refacción de la pista de Tandil, va a durar como un año y pico. La pista, más los hangares, más todo, centro de entrenamiento, más todo. Y ahí hace falta guita. Y si no hay guita, yo no creo que la vayan a poner en el A4. Es lo mismo que pasa también similar con el, no sé si similar, pero con los superetenders. No sé si le van a poner plata al superetender. Vuelvo a lo mismo, algunos canales dicen que está... Ya había un canal que estaba diciendo el año pasado que estaban por volar, pasó un año y están ahí todavía, o sea... filtren, por favor, filtren la información, porque yo veo que hay canales que vos decís, están siempre con lo mismo. Te ponen un día el A4, el F-16, al otro día con qué misil viene el F-16, al otro día con qué ruedita de... Pero bueno, la vida es dura. Cada uno tiene que llevar el agüita para su terreno. Así que bueno, un año fructífero. Esperemos que el 2025 nos siga sorprendiendo para bien. Dentro de los presupuestos. Lo que creo que la diferencia es que no había presupuesto para el 2024 y el presupuesto del 2025 ya estaba aprobado, que me parece que eso es una ventaja importante. Si tienen algún tema que quieran charlar. Mario, no sabía que el C390 Millennium tenía componentes británicos. No, Andrés. No, olvídate. Sí, el otro día también vi un video de alguien que subió del futuro caza de la Fuerza Aérea Argentina. No. FADEA no está en condiciones de construir, de fabricar, ni nada tan avanzado. No. Están terminando con la línea IA-63 Pampa, que ya se debe estar por terminar, porque la Fuerza Aérea no necesita más. Si no lo venden, no van a fabricar más. Estaban con el proyecto IA-100, que tendrían que hacer, no sé, algún estudio de mercado para ver si hay alguna fuerza aérea que esté interesada en ese tipo de aviones y si no, venderlo para civil. Se habló del F. Lorenzo. Se habló del F-18 Super Hornet para la Armada. Sí, pero viste, el tema de entre lo que se habla y lo oficial hay una diferencia abismal. El F-18 Super Hornet no creo que haya plata por el momento. Y tendrían que buscar un reemplazo para los Superetender. O unificar. O sea, ¿vos qué hacés cuando vos tenés que optimizar recursos cuando no tenés plata? Entonces, por lo pronto, los pilotos de la Armada tendrían que volar los F-16 y estar preparados para operarlos en el mar, o sea, un ataque aire-mar. Porque el Superetender yo no creo que no veo que lo estén, si lo hubieran querido hacer volar ya lo hubieran hecho volar, no creo que vuelvan a volar los Superetender. Por ahí me equivoco, Y un reemplazo para los Superetender no creo que haya plata en este momento. Pero todo va orientado, por lo visto, a que el presupuesto de defensa se está cumpliendo. Lo están usando para defensa, no para hacer otras cosas. Después también hay que poner otra vez en valor los astilleros, Tandanori, Río Santiago, que hagan barcos importantes. Pero bueno, todo lleva su tiempo, o sea, estaba todo muy venido abajo.
¿Algún otro tema que se les ocurra? Bueno, entonces tenemos por el lado de la Fuerza Aérea, ¿qué pasó acá? Ah, la FREN. La FREN me parece que fueron más rumores que otra cosa. O sea, tal vez las hayan ofrecido. Tal vez a la FREN las hayan ofrecido, eso no tengo dudas. Tampoco confirmaciones. Pero ponerle que hayan ofrecido la FREN, pero no creo porque ya con lo de los submarinos, que es la principal prioridad de la Armada, ya con eso necesitar bastante del presupuesto. Pero bueno, todo puede ser. ¿Qué blindado puede ser para la Armada? Desconozco, Mario. Desconozco, te digo la verdad. Estaba buscando blindados la Armada. ¿Se escucha bien? Porque yo no me escucho, por eso les pregunto. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, les tengo que agradecer a los suscriptores por acompañarme este año y bueno, los años anteriores obviamente también. El canal va creciendo, de a poquito, pero va creciendo. Ya saben cuál es el estilo del canal, uno trata de mejorar siempre, pero bueno, mi estilo es tratar de dar noticias que son noticias chequeadas. Yo sé que inventando se logra más suscriptores y más visualizaciones y refritando noticias, pero bueno, trato de hacerlo las noticias fresquitas, lo más que se puede. Así que les agradezco el acompañamiento, suscríbanse los que no están suscritos, para los que están ahora en directo, para los que van a ver el video después. Eso me ayudaría a llegar a los 9.000, que ese 8.000 ya me cansó. Después, bueno, dijimos, Fuerza Aérea, entonces tenemos el tema F-16, Armada tenemos el tema submarinos, helicópteros para las OPB, Ejército tenemos el tema blindados, que bueno, blindados decían que lo iban a firmar ahora en breve. Seguro vendrán algunos strikers por FMS, que eso sería un golazo igual porque están muy bien mantenidos y a nosotros nos recibe eso. Hasta tanto se den las posibilidades para comprar algo nuevo. Ah, bueno, drones, también estaban con el tema de los drones. No sé, Mario, ¿qué te enteraste del Boeing? ¿Qué Boeing? ¿El que compró el del anterior gobierno? Tenés razón, no está volando ese. Mira, ahora que me lo haces notar, porque no, la verdad que no, entre tantas cosas por ahí se te escapa la tortuga. Tenés razón, no lo vi volando más. Lo voy a buscar. ¿Vos qué te enteraste algo? Bueno, estaban viendo en base a las experiencias de la guerra de Ucrania con Rusia y bueno, y el tema del uso de drones, los drones normales, comerciales, con cargas, que son muchísimo más baratos, se pueden tener en no se habló más y no lo vi más. En ninguna noticia no lo vi más al Boeing ese, tenés razón. Lo voy a buscar, me voy a encargar de buscarlo. Los drones esos comerciales que son económicos y son varios tanques tuvieron que haber prendido fuego con esos drones con cargas explosivas.
Son mucho más baratos que los drones militares. Están usando mucho. Bueno, gente, los voy a ir dejando. No sé cuánto llevamos de vivo. Pero bueno, quería hacer un video aunque sea cortito, un vivo cortito, fin de año más que nada, para agradecerles, saludarlos por el Mario, vos sos uno que está siempre. Saludarlos para estas fiestas y agradecerles por el acompañamiento para con el canal. Ahí estamos, Alan, me sacás una duda con eso. Porque el otro día, con el tema del helicóptero chileno, que parece que entró en territorio argentino y después Cancillería hizo el reclamo correspondiente y los chilenos dijeron que sí, había sido un error, bueno, todo el pirimpimpín ese. Hay un salteño que dijo, hoy vi 2 aviones o aviones que pasaron por acá que no sé, no los conozco, dice. Y yo pensé, me imaginé, no tengo la confirmación, pero bueno, que podrían ser los Pampa, porque tal vez algunos Pampa los hayan mandado al escudo norte, porque si están arreglando toda la pista de Tandil, esos Pampa tienen que ir a otro lado, a Plumerillo, a algún otro lado, a dar área material Río Cuarto a algún lado, y capaz que algunos los mandaron para escudo norte. Ah, buenísimo, hay 2 Pampas por allá, buenísimo. Claro, debe ser por eso entonces. Casualmente en un comentario ayer, antes de ayer, un muchacho de Salta dijo eso, que había visto unos aviones que no... Ah, listo, joya. Joya. Sí, defensa antiaérea es un... Bueno, un faltante. Sí, de mediano y largo alcance, pero también se estaba hablando de eso. Sí, vos tenés que tener defensa aérea. O sea, a ver, se cae de Maduro que si vos tenés un escuadrón, no sé si irán todos a una altura baja para un vuelo de rutina. Viste que a veces vuelan bajo también para ir practicando un vuelo bajo. Para un ataque a tierra, por ejemplo. Se cae de Maduro que si vos estás invirtiendo en un escuadrón de F-16, que yo no sé si van a ir los... En un principio tal vez sí vayan los 20... No, en un principio van al área material Río Cuarto, los primeros que vienen. Cuando esté el Tandil, la 6ª Brigada Aérea en condiciones, van a ir a la 6ª Brigada Aérea. Si vos estás invirtiendo en un escuadrón de Pampa, de F-16, con toda la infraestructura que eso conlleva, evidentemente tenés que poner muy buenas defensas antiaéreas en la base Tandil. Si no, en un supuesto ataque aéreo te los hacen volar en 5 minutos, te quedaste sin escuadrón de F-16. Eso todas las bases aéreas del mundo tienen defensa antiaérea. O sea que sí van a tener que ponerse las pilas con mediano alcance y largo alcance de una defensa antiaérea potable. Che, qué suerte que viste los Pampas. Yo la verdad que acá en mi zona no andan ni el loro, algún helicóptero. Sí, puede ser el Dardo 3, los otros días lo estaban probando en un Pampa. Puede ser que lo refloten, tal vez con algunas actualizaciones, pero la verdad que estaría espectacular. Sí. Otra cosa que no se habló más, ahora que Mario me hizo acordar del Boeing, es del tronador. No se habló más tampoco. Pero bueno. Evidentemente todo no se puede. Y el presupuesto dará para algunas cosas y para otras no, pero bueno, ya tengo esperanza que mejore y que tengamos algún presupuesto. Argentina está muy lejos del techo, no olvidemos eso. Eso hay que tenerlo recontra claro. Estamos muy lejos del techo. O sea, tenemos que tener una economía mucho más fuerte, tenemos que tener un PBI mucho más grande del que tenemos. Nosotros quedamos estancados durante muchos años y hasta bajó el PBI. No olvidemos que estamos en el G20. En su momento, cuando nos invitaron al G20, éramos
20ª, G20, economía del mundo. Ahora no sé cómo estamos, 60 y pico, no sé. Bueno, ¿y qué quiero decir con esto? Que con un PBI más grande, con mayor presupuesto de defensa, y si ese presupuesto va a donde tiene que ir, yo tengo esperanza de que, bueno, tengamos en unos años una defensa digna. No digamos de potencia porque ese barco ya lo perdimos hace rato, pero una defensa digna. Después de Brasil, tener una segunda potencia militar de la región, por lo menos. Que eso estaría bueno asociarse con Brasil en algunos rubros. Sería una buena ayuda para ambos, colaborar. Pasa que los brasileros no son de colaborar mucho. Pero bueno. Bueno, gente, los voy a ir dejando. Les dejo un abrazo enorme, suscríbanse. Les vuelvo a dar las gracias por seguir el canal, por estar, por comentar, todo sirve, los likes. Sobre si hay un elegido sobre Arram 7 o el barco. No sé nada. No hay nada oficial. No hay nada oficial. Yo me manejo con lo que hay oficial, o sea, porque viste, no olvidemos que el año pasado los MiG-35 ya estaban aterrizando en Tandil. El año pasado fue volante, año pasado. Ya pasa tan rápido los años. Javier, ¿cómo andás? Mendoza, otro de la tierra del buen vino. El otro era sanjuanino, también. Sí, no, pues estamos lejísimos, Andrés, de eso. Del desarrollo de misiles hipersónicos. Estamos lejísimos del desarrollo de casi todo. Hay que poner en valor las fábricas nacionales para la defensa, que tienen que seguir siendo de defensa. Hablé con un amigo. Mi amigo, ahora está en una aerolínea comercial, era piloto de A4. Y dice que cambió mucho la doctrina en la Fuerza Aérea. Vos antes, por ejemplo, si eras piloto, podías ir un domingo con tu familia a ver los aviones. Ahora vos esas cosas no las podés hacer. Vos no podés entrar, así seas piloto, llevar gente, no podés a una brigada aérea, por ejemplo. Como también está lo otro, que ahora, por ejemplo, hay muchas cosas que son secreto militar y entonces no se dan a conocer. Que eso me parece espectacular, porque sabíamos todo lo que estaba pasando y, o sea, todos los países de la región saben todo lo que está haciendo Argentina y bueno, hay cosas que no tienen que saber, como hay nosotros cosas que no tenemos que saber de lo que hacen ellos. Porque es defensa, porque es una prioridad de la nación. Revivir el proyecto Cóndor. Sí, pero, viste, el proyecto Cóndor que vendría a ser el tronador, ponele. Se puede emplear para eso, pero Mario, no te dejan. En realidad, menos ahora, si estamos aliados nosotros, vos si te aliás con Estados Unidos e Israel, tenés que ceder, tenés que hacer concesiones. Las concesiones son, no te hagas el vivo. Podés hacer lo que ellos quieren que vos hagas. Lo mismo sería con algún otro país, potencia. Cuando vos ya el tren de potencia lo perdimos, ya lo dije, hace años. Somos ahora un país que lo que podemos hacer es aliarnos con otros países. Este gobierno está aliado con la parte de Occidente. Puede ser bien, bueno o malo, depende de dónde se lo mire. Pero si vos te aliás con otros países que son potencia, vos vas a hacer lo que ellos quieran que vos hagas. O sea, no creo que nos dejen. Se ve medio raro, ¿no? Bueno, gente, ahora sí, los dejo. Les dejo un abrazo enorme, que pasen un muy feliz fin de año y bueno, que el 2025 sea espectacular. Esperemos que el canal siga creciendo y yo pueda estar haciendo videos diarios como vengo haciendo, así les voy informando todo lo que pasa en defensa. Gente, un abrazo. Nos vemos la próxima.